Sujeta esa cuerda ahora mismo, o el mástil se parte, y el mar nos traga. Las manos sangraban de tanto apretar. La madera gemía bajo los pies. El viento golpeaba como si tuviera furia propia. Las olas se levantaban altas, oscuras, pesadas, y cada vez que caían sobre la cubierta, dejaban un rugido que parecía la voz de una bestia. Los marineros corrían de un lado a otro, empapados, desesperados, gritando órdenes que el viento casi se tragaba. Tiren la carga, corten esa vela, oren a sus dioses ahora mismo. Nos hundimos. En tiempos en que el mar rugía sin descanso y las ciudades se hundían en su propia maldad, Dios eligió a un hombre para llevar su palabra a una ciudad que hacía temblar a los reyes. Esa ciudad era Nínive, y el hombre era Jonás, hijo de Amitai. Pero cuando el mandato llegó, Jonás no quiso obedecer. El sol bajaba sobre las colinas de Israel y doraba las piedras todavía húmedas de una lluvia reciente. Había un silencio hermoso en el aire, como si el mundo estuviera respirando despacio. Jonás estaba de pie, quieto, mirando el horizonte, pero por dentro era tormenta. Conocía esa sensación. No era imaginación, no era ansiedad, era la presencia que lo rodeaba, era el peso de una voz que no falla. Jonás intentó mantenerse firme, fingir normalidad, seguir con su día. Pero cuando el Altísimo habla, incluso el silencio se inclina. Y la voz llegó, firme como espada y suave como una herida que no sangra. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, clama contra ella. Las palabras no se oyeron afuera, nadie más las escuchó. Pero dentro de Jonás retumbaron como un trueno. Nínive, la ciudad de la crueldad, la ciudad del orgullo, la ciudad de la violencia. Jonás no temía solo por su vida, temía por lo que conocía del propio Dios. Si voy, pensó, ellos escucharán. Si escuchan, se arrepentirán. Y si se arrepienten, el Señor los perdonará. Y esa idea le quemó el pecho, porque Jonás quería justicia para ellos y misericordia para sí. Quería un Dios que lo salvara a él, pero que derribara a quienes él despreciaba. Así que sin discutir, sin orar, sin consultar, tomó una decisión que parecía pequeña, pero cambiaría todo. Se dio la vuelta y huyó de la presencia del Señor. Bajó con pasos apurados hacia el puerto de Jope. El aire olía a sal, a pescado, a madera mojada, a sudor de hombres que cargaban sacos y amarraban cuerdas. El mercado rugía de voces. Se escuchaban precios, destinos, risas nerviosas, regateos. Los barcos se mecían sobre el agua como animales inquietos, listos para partir. Jonás no buscaba aventura, buscaba distancia. Lejos de Nínive, lejos de la orden, lejos del perdón, lejos de Dios. Se acercó a un marinero. ¿A dónde va ese barco? El hombre señaló sin mirar demasiado. A Tarsis Jonás sintió que el corazón se le aceleraba. Era la dirección opuesta. El escape perfecto. Quiero un pasaje. Pagó rápido, con las manos temblando por dentro. Subió sin mirar atrás, y cuando el barco se separó del puerto, cuando las casas se hicieron pequeñas, cuando el ruido del mercado quedó atrás, Jonás respiró como quien cree haber ganado. Ahora sí, estoy lejos. Pero la paz que nace de la desobediencia es apenas el silencio antes de la tormenta. Al principio el viento parecía favorable. Las velas se inflaban. El mar se veía estable. El horizonte parecía prometer olvido. Jonás bajó a la parte más profunda del barco, donde la luz era poca, y el sonido del agua se volvía un murmullo. Se acostó entre cajas y madera húmeda. Cerró los ojos. Quiso dormir para no pensar. Quiso dormir para no escuchar. Arriba, el cielo cambió. Las nubes se juntaron como si fueran hierro oscuro. El viento se levantó con voz de guerra. Y el mar, que un momento antes era camino, se convirtió en enemigo. Una ola golpeó la cubierta. Otra la siguió. La embarcación se sacudió como un juguete en manos de un gigante invisible. Los barriles rodaban, las cuerdas se tensaban hasta cortar la piel, la madera crujía como si fuera a partirse. Los marineros, curtidos, acostumbrados, se miraron con pavor. Esto no es normal. Esto no es una tormenta cualquiera. El capitán gritó con la garganta rota por el agua. Tiren la carga todo al mar. Rápido, hombres empujando sacos, cajas, mercancía. Los objetos caían y desaparecían en la oscuridad del agua. Intentaban aliviar el peso, pero cuanto más arrojaban, más rugía el mar. Oren a sus dioses. Clamen ahora. Despiértenlos. Voces en lenguas distintas. Promesas desesperadas. Oraciones confusas. Pero el cielo no respondía, porque el problema no estaba con ellos.
Estaba escondido en el fondo del barco. El capitán bajó tambaleando, golpeado por el viento y el miedo. Abrió la puerta del compartimiento inferior y vio a Jonás dormido. Se quedó un segundo sin creerlo y luego lo sacudió con furia. «Despierta, ¿cómo puedes dormir? Levántate y ora a tu Dios, quizá tenga misericordia y no perezcamos». Jonás abrió los ojos y lo entendió sin que nadie le explicara. La tormenta tenía nombre. La tormenta era respuesta, era corrección. Era un Dios que no había desistido. Subió a cubierta. La lluvia le golpeó el rostro. El viento le cortaba la respiración. Vio hombres al borde del colapso. Vio el mar como una pared viva. Y vio en sus ojos una pregunta que nadie decía. ¿Por qué a nosotros decidieron echar suertes? Pequeñas piezas rodando sobre la madera mojada, giraron, rebotaron y se detuvieron señalando a Jonás. El silencio fue brutal. Todos lo miraron como si el trueno hubiera caído dentro del barco. «Dinos, ¿quién eres? ¿Qué hiciste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué el mar nos está matando?» Jonás tragó saliva y en medio del ruido levantó la voz con una honestidad que ya no podía evitar. «Soy hebreo, temo al Señor, el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia». Los marineros retrocedieron como si esa frase fuera fuego. «Huyes del Dios que hizo el mar. Entonces el mar te está buscando. ¿Qué debemos hacer para que se calme?» Jonás miró la oscuridad del agua. La culpa le pesó como piedra en el pecho y dijo lo que nadie quería escuchar. «Tómenme, échenme al mar. Por mi causa ha venido esta tormenta sobre ustedes». Los marineros dudaron. No querían cargar con sangre. Intentaron remar hacia tierra. Remaron con furia, pero el mar se volvió aún más violento, como si la resistencia solo aumentara el juicio. Entonces levantaron su voz al cielo, al Dios de Jonás. «Señor, no nos hagas culpables. Tú hiciste lo que quisiste». Lo tomaron por los brazos. 1, 2, y lo lanzaron. El cuerpo de Jonás cayó y desapareció, y en ese mismo instante el mar se calmó. El viento cesó. La paz cayó sobre el océano como un manto. Los marineros se quedaron inmóviles, temblando, mirando el agua como si fuera imposible. Pero abajo, Jonás se hundía. La oscuridad lo envolvía. Las corrientes lo arrastraban. Las algas se enredaban como grilletes. La presión apretaba. La luz se extinguía. Jonás no gritaba. No tenía aire. Solo descendía. Y en ese descenso su alma también caía con él. Cuando creyó que todo terminaba, vio una sombra enorme acercándose, una criatura del abismo, una boca abriéndose, y en un instante fue tragado. En el vientre del pez no había luz, solo humedad, calor, olor ácido, paredes vivas moviéndose. No era vida plena, pero tampoco muerte. Era ese lugar extraño donde Dios sostiene al hombre entre el castigo y la restauración. Allí no había puerto, no había Tarsis, no había sueño que lo escondiera, solo él y la verdad. Cada movimiento del monstruo lo lanzaba contra la oscuridad. Cada respiración era pesada, cada segundo le decía lo mismo: «No puedes huir». Y entonces, desde el lugar más profundo, nació una oración que no era religiosa, era real. Desde el fondo clamé, y tú me oíste. Las aguas me rodearon, el abismo me cerró, pero volveré mis ojos a ti. 3 días y 3 noches, el pez dejó de ser monstruo y se volvió cásulo. La prisión se volvió aula, la oscuridad se volvió espejo. Y Jonás comprendió que Dios no lo había tragado para destruirlo, sino para detenerlo. Entonces, con la voz rota por la rendición, dijo la frase que abre puertas: «Lo que prometí cumpliré, la salvación viene del Señor». Y Dios habló al pez. No hubo relámpago, no hubo grito, solo una orden. Y el monstruo obedeció, nadó hacia la luz. El agua cambió de color, la claridad volvió, y en la orilla, con un impulso violento, el pez expulsó a Jonás sobre la arena húmeda. Jonás cayó como un fardo, sucio, exhausto, temblando, pero vivo. Tocó la tierra, abrió los ojos, vio el cielo azul, el mismo cielo del que quiso huir, y la voz volvió: «Levántate, ve a Nínive, proclama lo que yo te ordene». Era el mismo llamado, pero ya no era el mismo hombre. Algo había muerto en el vientre del pez, algo nuevo nacía en la obediencia. Jonás caminó. Días de sol ardiente,
polvo en los pies, silencio largo, cada paso como una confesión. Obedecer, cueste lo que cueste. Hasta que al fin vio las murallas de Nínive, altas como soberbia, puertas pesadas, torres vigilantes, ruido de mercado, impiedad normalizada, ídolos de piedra, violencia en las manos. Jonás entró, no con espectáculo, sino con una voz marcada por el abismo. Se paró en medio de la ciudad y proclamó: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fue como lanzar una piedra en agua quieta. Primero silencio, luego murmullos, luego temor, porque esas palabras llevaban una verdad que la conciencia reconoce aunque el orgullo la niegue. Y ocurrió lo imposible. La ciudad creyó, ayunaron, se vistieron de luto, clamaron al Dios verdadero. Las calles se llenaron de ceniza y súplica. El rey oyó la noticia, bajó del trono, dejó la corona, se sentó en polvo. Que nadie coma, que nadie beba, que todos clamen al Dios del cielo, que cada uno se vuelva de su mal camino. Quién sabe si Dios se apartará de su ira. Y Dios vio el arrepentimiento, vio el cambio, vio el corazón quebrantado, y el juicio se detuvo. Nínive fue perdonada. Aquí debería terminar la historia con alegría, pero la Biblia no siempre termina como el corazón humano espera, porque el milagro no solo era salvar una ciudad, era exponer un corazón. Jonás se enojó, se indignó, le dolió la misericordia, y habló con Dios con una franqueza amarga. Yo lo sabía, por eso huí, porque tú eres misericordioso, lento para la ira grande. En compasión Jonás quería justicia para otros y gracia para sí, y Dios lo llevó a la última lección. Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente. Construyó una pequeña sombra con ramas y esperó, como si todavía deseara ver fuego caer. Entonces Dios preparó una planta, creció rápido, como un milagro silencioso, y lo cubrió del sol. Jonás se alegró profundamente por la planta, como si esa sombra fuera una recompensa. Pero al día siguiente, Dios preparó un gusano. Roía la raíz. La planta se marchitó. El sol volvió a golpear. Un viento abrasador quemó el aire. Jonás sintió que la vida se le iba por el calor y la frustración. Mejor es morir que vivir. Entonces Dios habló con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Tú tienes compasión de una planta por la que no trabajaste, que nació en una noche y en otra pereció, y yo no he de tener compasión de Nínive, donde hay más de 120,000 personas y muchos animales? Silencio. Ese silencio es el final. No hay respuesta escrita, porque la respuesta es para el que escucha. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. La historia de Jonás no es solo sobre un profeta y un pez. Es sobre un Dios que persigue con misericordia. Es sobre una tormenta que no llega para destruir, sino para redirigir. Es sobre un abismo que no es tumba, sino taller. Es sobre una ciudad que se arrepiente y un hombre que aprende que el corazón de Dios es más grande que su orgullo. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. Cuando Dios te envíe hacia tu Nínive, ¿huirás hacia el barco o caminarás hacia la ciudad? Y si ya estás en tu tormenta, te pregunto esto: ¿y si no es el fin, sino el inicio de tu regreso?